Continuamos todavía sí con la unidad número 2. Vamos, creo que ya se va a ir cerrando la unidad número 2 con estos temas, si mal no recuerdo. Pero básicamente lo que nos está quedando antes del parcial, ¿sí? Como para que tengan una idea de dónde estamos, ¿sí? Acuérdense que este parcial entra a la unidad 1, 2 y 3, ¿sí? Hasta lo que se llegue. Está previsto la 1, la 2 y la 3. Y en estas unidades, en estas 3 primeras unidades, tenemos esos 2 grandes temas, si ya se dieron cuenta que yo le estoy haciendo hincapié hace rato, ¿no? Los límites y las derivadas, ¿sí? Va a andar ahí. Y esta parte que nos toca trabajar hoy, más la unidad 3, son básicamente como aplicaciones de la derivada, ¿sí? O sea que, en principio, siempre tenemos que tener un buen refuerzo, un buen armamento, si se quiere, en la resolución de las derivadas, ¿sí? Yo tengo que manejar resolución de derivadas, ¿sí? O sea, las reglas y todo. Tengo que ser muy hábil ahí, ¿sí? Y después, bueno, vamos a ir viendo estos temas que están previstos hoy y los temas de la otra unidad, identificando, bueno, qué es lo que yo puedo hacer con estas derivadas, ¿no? Acá hay unos títulos, yo le fui poniendo unidad 2, continuamos, ¿sí? Como para que podamos guiarnos cuando ustedes abren el Power, ¿sí? Si lo descargan y lo abren, sabemos que estamos todavía en la unidad 2, ¿sí? Le voy a poner siempre en la portada dónde estamos. El Power tiene el nombre de la clase de hoy, así que ni bien terminemos, si no hay que hacer ningún ajuste, yo ya lo subo, ¿sí? Y así ustedes van a ir descargando distintos Power, pero voy a tratar de siempre ir identificando dónde estamos y qué temas vamos a tratar. Profesor, Entonces, permítame. vamos a tratar estos temas que están acá: análisis marginal y la elasticidad de la demanda. Elasticidad de la demanda-precio. Así, o sea, como 2 temas, 2 bloquecitos va a tener nuestra clase de hoy. Bien, entonces, lo que yo le decía, un buen armamento, buen conocimiento de cómo resolver las integrales nos va a permitir salir sin ningún drama de ejercicios de este estilo, ¿sí? O sea que en estos ejercicios yo lo que voy a tener que hacer es derivar funciones, ¿sí? Va a haber alguna función que yo derivada y alguna otra cosa más me va a permitir hacer un análisis marginal o trabajar la elasticidad de la demanda-precio, ¿sí? Pero si yo no sé derivar, voy a tener error de derivación acá. A ver, perdón, no lo estoy escuchando. A ver, ahora, si alguien habla. Un compañero quería consultarle algo, Ahí no sé está, si usted nos no, escucha. Ahí me dale, ahora escucha. sí. Tenía bajo el volumen. Yo le iba a decir si puede sacar el ruidito ese que hace acá que entra alguien porque le interrumpe a usted. Perfecto. ¿Saben qué pasó? Yo tenía, yo tenía bajo el volumen, entonces ni siquiera el ruidito estaba escuchando. Bien, por eso, ahí está. Ya me parecía que yo estaba preguntando si me escuchaban y lo único que pude hacer es leer sí, profe, que yo. Hicieron confiar que no me estaban hablando. A ver, ahora estamos. Pareciera que sí. Ahora sí. ¿Sí? Claro, por eso decía yo, ¿me escuchan? Y solo leí que alguien me escribió, se escucha. Entonces yo dije, qué fiaca, nos están hablando. Y seguramente están hablando y estaba mi micrófono, el sonido estaba abajo. Bueno, gracias. Por eso hay que escribir acá, chicos, ¿sí? Más que yo no les veo, que me hagan señas, no se escucha, profe. Si ustedes no me escriben en el chat, como los compañeros acá, no, ¿cómo le voy a ignorar? Por favor. Si no me escribieron,
Iban a estar hablando ahí, gritando, escuchándose entre ustedes. Puede pasar, ¿eh? Y pasó. Bueno, a ver, pero alguien quería preguntar, ¿cuál era la pregunta? Sí, porque al final retomamos y no escuché la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Parece que el compañero quería decirle eso nomás, profe. Ah, bien, si era eso, perfecto. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Vuelvo a agradecer. Ahí estamos. Porque es cierto, ustedes siempre participan y yo dije, la pucha, no me dan ni. Hola, profe, si se escucha. Bueno. Entonces, yo lo que venía diciendo es que nosotros tenemos que tener un buen soporte en las resoluciones de las derivadas, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar sobre funciones. Una de las aplicaciones de la economía, ¿no? Van a haber funciones que van a representar a costos, a ingresos, a beneficios, y vamos a trabajar ciertas cosas, donde la derivada de esas funciones va a ser nuestra herramienta principal, ¿no? Entonces, yo puedo entender qué es lo que estamos haciendo, pero si derivo mal, va a estar mal, va a estar mal el ejercicio, ¿no? Así que bueno, eso sería la indicación, la recomendación, practiquen las derivadas. Igual no, en estos temas que vamos a ver, las derivadas generalmente no son funciones muy complejas, ¿eh? Andan en polinomios, en alguna racional, ¿no? Para aplicar alguna división o algo, pero no algo muy complejo, ¿sí? Así que bueno, le entusiasmo a que puedan reforzar eso, ¿sí? Bueno, vamos a ver de qué se trata entonces lo que estamos presentando hoy. Y en principio por ahí repasar, si se quiere, algunos conceptos básicos, ¿no? De las funciones en este contexto de las ciencias económicas. El concepto del costo medio, ¿sí? ¿Recorro esto? ¿Esto se ve? Ahí. Si tenemos una función igual f de x, una función derivable que relaciona a dos variables económicas, ¿sí? Generalmente el precio y la cantidad, ¿no? ¿A qué se denomina la función media o función promedio? Que después puede ser, ¿no? Función de, puede ser el costo medio, el ingreso medio, ¿sí? El beneficio medio. ¿Qué es esa función media? ¿Cómo la encuentro? Se simboliza, ¿no es cierto? Poniéndole una raya arriba de la función, o sea, la simbología. Yo veo f o c con la raya arriba, sé que debo interpretar que esa es la función de costo medio, ¿no? Si veo una y de x con una raya arriba, ingreso medio, ¿sí? ¿Cómo se encuentra la función promedio? Dividiendo a nuestra función total por la cantidad x, ¿sí? Divido por la cantidad. La función divido a x. Si mi función es polinómica, hago el proceso de la división, ¿no es cierto? Término a término. Arreglo la división de lo que hace. Pero debo dividir por la cantidad. Por ejemplo, dice acá, para una función de costo, la función de costo, Cx, generalmente cuando viene definida así, ¿no? La función de costo es el costo, acá, cuando viene definida así, este es el costo total. Vamos a hacer un ejemplo. Para esa función dada, una función de costo medio, entonces será la función de costo dividido x, ¿no? Y para una función de ingreso y de x, finalmente simbolizada así, la función de ingreso medio será simbolizada y de x raya, la función de ingreso total dividido x. Ahí quedó. Profesor, pero ¿es dividido x o dividido un valor que ustedes nos den? Dividido x, dividido la cantidad. Acá viene la explicación. Dividido la cantidad, ¿sí? Y ahí hacemos un ejemplo y vas a ver que es dividido la cantidad x, ¿sí?
dividido X. ¿Está? Dice acá, no está todavía el Power en el aula, ¿sí? Yo generalmente termino la clase, veo si hay que hacer algún ajuste o algo, y ahí subo, ¿sí? En el transcurso del día subo. Por ejemplo, el costo promedio. Acá por ahí viene lo que sería el análisis. Nosotros siempre, en esta parte de estos problemitas, seguro van a aparecer alguno que otro. Lo que hay que hacer siempre es poder resolverlo y poder interpretar lo que uno está haciendo, ¿sí? O el resultado, o justificar desde el análisis económico. ¿Estamos? Así que bueno, no es solamente hago la derivada, hago el cálculo, qué sé yo, un numerito, ¿sí? No, hay que armar respuestas y todo, ¿sí? Eso sí que es lo que tenemos que trabajar. Entonces, el costo promedio, dice, es el costo de producción por unidad de fabricación. Entonces, piensen en esto, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? ¿O qué estoy definiendo? Costo promedio. ¿El promedio qué es? El promedio es un valor representativo, ¿sí? De un grupo determinado, de una cantidad, de un grupo determinado de cantidad, ¿no? Entonces, el costo promedio lo que me va a dar es el costo de producción por unidad de fabricación. No por una unidad, sino por el promedio de las unidades que yo estuve fabricando. Calculado al dividir el total de los costos fijos y los costos variables entre el número total de unidades producidas, que sería la producción total. Entonces, fíjense acá, dice, calculado al dividir el total de los costos fijos y los costos variables, eso sería el costo total. Esa es la función de costo total. La función que me va a dar a mí. Esa función que me da a mí, generalmente la de costo total, ahí ya está incluida el costo variable, el costo fijo, ¿sí? O sea, a eso yo divido por la cantidad X. Esa X es lo que me va a estar representando es el número total de unidades producidas, que sería la producción total. Pero yo puedo hacer ese cálculo, lo que me decía el compañero recién, lo que preguntaba, ¿es un número o es una X? Yo puedo hacer la división y obtener la fórmula del costo promedio al hacer ese cociente, ¿sí? Sin hacer el reemplazo. Si yo tengo el valor a reemplazar, puedo hacer el reemplazo también, ¿sí? Si me dan. Pero si no, yo puedo hacer el cociente y dejar ahí como función, ¿se entiende? O sea, como que yo pueda observar la variable independiente. Es un término contable de costo llamado también costo unitario. También se llama costo unitario, ¿sí? Puede depender del periodo de tiempo considerado. ¿Está? Entonces, este costo unitario, este costo promedio, ¿sí? Es el costo de una unidad en promedio, ¿sí? Vieron que, por eso dice acá, puede depender también del periodo considerado. Distinto periodo el costo puede verse influido, ¿no? Puede subir, puede bajar, dependiendo de la función y de otras variables, ¿sí? Pero ese valor que me resulta a mí es el costo promedio. Ya vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer un análisis de alguna respuesta. De manera similar, ¿no es cierto? Tenemos el ingreso medio. Ingreso medio también es una medida de ingreso que se obtiene una empresa por la venta de sus productos o servicios. Se calcula como el monto total de los ingresos, ¿sí? Como el ingreso total, dividido por el número total de unidades vendidas. O sea, acá esta X viene a representar esto, ¿no? El número total de unidades vendidas, ¿sí? Y en el costo, acá arriba, esa X es el número total de unidades producidas. Costo arriba, ingreso acá abajo. El ingreso medio es una variable relevante en la toma de decisiones de producción y administración dentro de una empresa, ¿no es cierto? Refleja la ganancia bruta, o sea, lo que ingresa, ¿sí? Que se obtiene por la venta de una unidad de producto. Y se relaciona entonces con la decisión de cuánto producir, ¿no? Esto me puede llegar a tomar esa decisión, ¿no? De cuánto produzco, ¿sí? Tengo acá un panorama con este valor, el ingreso medio, también puedo decir ingreso unitario, como allá arriba decía costo unitario, también, ¿sí?
en promedio me está ingresando tantos pesos por la unidad, ¿no? Bien. Vamos a ver acá. Ejemplo, entonces. ¿Sí? Ejemplo. Dada la función de costo total, y fíjense, acá podemos ir viendo ya la simbología, ¿no? CDE, función de costo total. X cuadrado más 4x más 2. Esta es la función de costo. En el ítem A, calcular el costo total de producir 20 unidades de producto. Ítem B, calcular el costo promedio por artículo cuando se ha producido 20 unidades de producto. Aplicamos acá, dice, ¿no es cierto?, la formulita de costo promedio. Dividir al costo por X. Entonces, fíjense, la idea es que lo puedan hacer. Creo que esto está sencillo como para hacer. Está la resolución, pero nos tomamos 1 minuto 2 y mientras yo sigo hablando, y la idea es que lo puedan hacer ustedes. Ítem A. Calcular el costo total. Esta es la función de costo total, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? A ver, ¿quién me ayuda ahí? Costo total de producir 20 unidades de producto. Todo el Reemplazar polinomio 20. dividido. Reemplazar 20 en la función de costo, ¿sí? De costo total. Bueno, a ver. Reemplazamos 20 en la función de costo total, calculamos el numerito, ¿sí? Y analizamos. A ver. Ahí ya Ludmila tiró un resultado, 182. Bueno, esperamos ver un resultado más y Ludmila andaba pensando, el que ya resolvió, vayan pensando qué sería ese número. ¿Sí? ¿Cómo puedo dar respuesta a este ítem con ese número? Profesor, y ese 182 para sacar el costo medio tenemos que dividirlo por X. O Sí. se, claro. Se divide Fíjate, por el polinomio, a eso me refiero. claro, era tu pregunta de hoy, ¿viste? Entonces, generalmente lo que uno hace es encontrar la función primero, ¿sí? Encontrar la función de costo medio. ¿Cómo encuentro la función de costo medio? Aplicando esta regla. O sea, a mi función de costo total en el numerador y en el denominador x, dividido por x, ¿sí? Esa división, como es un polinomio arriba, en el numerador tengo un polinomio, lo puedo hacer término a término. O sea, 1/4 de x cuadrado dividido de x. 4x dividido de x, 2 dividido de x. ¿Sí? Hacer las simplificaciones que haya que hacer y ahí tenés la función de costo medio. Bueno, es interesante poder tener esa función, ¿sí? Y en esa función hacer el reemplazo. Ahí está, ese sería para el B. Bueno, ahí ya estamos coincidiendo, creo que en que es un 182. ¿Quién me daría la respuesta acá? ¿Sí? No solamente ese numerito. ¿Cómo puedo armar una respuesta acá? El costo El co- total de producir 20 unidades es 182. Ajá, muy bien. Ese es el costo de producir 20 unidades. O sea, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, hasta las 20. ¿Sí? Costo total de producir 20 unidades me da 182. Como acá no dice, no me da una unidad de peso, una unidad monetaria, yo puedo poner 182 unidades monetarias. Si son pesos, es pesos, si es dólares, dólar después. ¿Sí? Pero es interesante por ahí poder agregarle ese detallecito. ¿Sí? 182 unidades monetarias puedo poner. ¿Sí? A ver qué me salió a mí. Costo total, entonces reemplazamos el 20 en el costo total y da 182. El costo total de fabricación de 20 unidades del producto es 182 unidades monetarias, ¿no? Si decía que era peso, iba a ser peso. Si decía que era dólares, iba a ser dólares. Y acá está el cálculo del costo medio. ¿Sí? Divido la función por x, ¿no? Como es polinómica, puedo dividir término a término. Ese cociente es común denominador de todos los... es común denominador de los términos del denominador. Perdón, de los términos del numerador.
¿sí? Entonces yo divido. Un cuarto de x cuadrado dividido x, me queda un cuarto de x. 4x dividido x me queda 4. Y 2 dividido x me queda 2 sobre x expresado. Hago el reemplazo de ahí de 20 en esa función. Y puede ser que dé 9,1. ¿En ese dato? Fue directamente el resultado que me ha quedado del 182. Le hice como fracción sobre 100 sobre 20 y me dio lo mismo. Exactamente, ¿sí? A ver, está perfecto ese análisis, ¿sí? Lo que decíamos nosotros es que por ahí es interesante poder también lograr tener la función de costo promedio, que para nosotros en este ejemplo, la función de, si bien es cierto, vos resolviste la consigna, acá se te pedía el costo medio o vos encontraste el costo medio. Pero es interesante que puedan calcular, por las dudas, por alguna otra consigna o por algún pedido específico, cuál es la función de costo medio. Entonces la función de costo medio sería esta. Un cuarto x más 4 más 2 sobre x. ¿Sí? ¿Por qué queda 2 sobre x? Acá, porque cuando vos dividís, fíjate término a término, ¿no? Un cuarto de x cuadrado dividido x, cancelo, me queda un cuarto de x. 4x dividido x, cancelo la x, me queda el 4. Y el 2 sobre x, me queda 2 sobre x. Profesor, ¿Sí? esa función vendría a decir cuántas unidades cuesta producir cada producto. ¿Cuántas unidades monetarias en promedio, ¿sí?, cuestan producir cada producto? Lo que sí es interesante y que por ahí puede, profe, y siempre dividido por x, sí, porque esa es la definición. ¿Sí? Siempre dividido por x. Ahí lo que tiene es, fíjense, por ejemplo, para convencer al compañero que hizo el cálculo numérico de la función total, con el costo total y después dividir por la cantidad, es que si yo tengo mi función de costo promedio, ¿sí?, yo puedo usarla para cualquier cantidad y ya directamente le aplico esta. Y esta función, fíjense que es inclusive, si se quiere, hasta más simple que la función de costo. Al dividir por x, si es polinómica, reduzco en un grado al menos. Si bien acá un término no quedó polinómico, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si yo cambio a, no sé, 50 unidades y quiero hallar el costo promedio para 50 unidades, como bien dice el compañero, me va a dar cuánto en promedio, no, sí o sí tenemos que poner esta palabrita, cuánto en promedio sale cada unidad, ¿sí?, de esas 50. Entonces yo vengo a esta fórmula directamente. No tengo que hacer la del costo y después dividir por 50. ¿Se entiende? Esa es la ventaja de poder disponer de la fórmula calculada. Entonces, como decía la compañera ahí, siempre se divide por x a la función. Si la función es total, la divido por x. ¿Está? La respuesta, fíjense, el costo promedio por artículo. Cuando se dan monetarias. Este es el costo promedio, ¿sí?, que me cuesta producir cada una de esas 20 unidades. No es el costo individual de cada unidad, es el costo promedio. Por ahí alguna unidad al principio puede salir más, puede tener un costo más elevado que las últimas 18, 19 y 20, ¿sí? Pero en promedio cuesta 9,1 unidades monetarias. ¿Se entiende? Profe, ¿y las ¿Sí? cantidades de productos siempre nos van a dar? Claro, sí, sí, sí. Por eso te digo, salvo que te diga calcular la función de costo, calcular la función de costo medio. Entonces vos tenés que entregar la función de costo medio, que sería esta que está acá. Divido por x y pongo la función de costo. Si te pide evaluar, evalúas. Y ahí viene el análisis. ¿Estamos? Bueno, creo que hay una más para el ingreso. Ah, no. Ahí está. Eso simplemente es costo medio. Fíjense que esta sería, esta primera parte de la clase,
No hay una aplicación ni nada acá, no ven, una aplicación de derivada. Acá no derivamos ni nada, simplemente encontramos una función de costo medio, ¿sí? Por ahí algunos ya la conocía, ¿sí? Ya trabajó con función media. Acá sí viene un tema donde vamos a poder aplicar la derivada. Y habla de la función marginal. O sea, dada una función, fíjense como dice acá, las funciones ingreso, costo, utilidad. Utilidad tiene otro sinónimo que es el beneficio, ¿sí? La función beneficio, la función utilidad. A ver quién se recuerda cómo la encuentro. El beneficio o la utilidad. Ganancia también es otro sinónimo. La función ingreso menos la función costo. Exactamente, esa es la función utilidad. Utilidad, beneficio o ganancia. ¿Sí? ¿Está? El ingreso menos el costo. O sea, lo que ingresó menos lo que me costó, esa es la utilidad. Función utilidad, función beneficio o función ganancia también. ¿Sí? Atento a esas. A esos sinónimos que se suele usar para esta función. Entonces, para esas funciones, yo voy a tener la posibilidad de encontrar la marginal de cada una de ellas. Por eso se llama el título acá, una función marginal. Puede ser un ingreso marginal, puede ser un costo marginal, puede ser una utilidad marginal. Básicamente, ¿qué son estas funciones marginales? Son las derivadas de las funciones ingreso, costo y utilidad total. ¿Está? Ahí está la aplicación, ahí entra la derivada a jugar. ¿Cómo encuentro las funciones marginal? Simplemente derivando la función total. O sea, la derivada primera de una función total es la función marginal. ¿Sí? Sencillo. Pero ¿cómo? O sea, le pongo un contexto, profesor. Nosotros Sí. vimos en economía de que derivada es la variación del último movimiento. Pero ¿cómo sabe o sea, tenemos que tener un punto tangente concreto? Exacto, vas a tener un momento especial o un dato fijo, donde vos vas a poder estar parado y decir, bueno, parado acá, este resultado significa esto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá qué más dice, ¿sí? A ver si vamos analizando la cuestión. ¿Sí? Está bueno esto que traigas de otra asignatura porque es todo complemento, ¿no? Dice acá, recordemos que la derivada de una función en un punto dado representa la razón de cambio de la función en ese punto y ahí está lo que vos te está haciendo ruido, ¿no? Sí. La derivada de una función en un punto representa la razón de cambio en ese punto. Entonces, la derivada por ahí decíamos que también era la razón de cambio instantánea, porque justamente tiene que estar en un momento dado, en un punto dado. Eso es lo que te hace ruido a vos ahí en una tangente. En un punto tiene que estar identificado. ¿Sí? Perdón. Dice acá, ¿cómo reaccionará una variable económica ante un pequeño cambio en la variable de la cual depende? Entonces, entra a jugar esto que dice el compañero. Estoy parado en un punto, ¿sí? Y pregunta acá, ¿cómo va a verse o cómo va a verse afectada una variable económica ante un pequeño incremento en la variable independiente? ¿Sí? Un pequeño incremento en la variable independiente, ¿cómo va a afectar? Entonces, dice acá, este concepto está relacionado al de diferencial de una función. Fíjense, traemos el concepto de diferencial de la función. ¿Sí? Ese diferencial de la función lo vimos en la clase pasada, ¿sí? A ver si ustedes recuerdan. Lo que me permitía era calcular el cambio aproximado
de la función, ¿sí? Para incrementos pequeños, ¿no? Hicimos el otro día un ejemplo. O sea, ese diferencial de la función era aproximado, me daba un resultado aproximado al delta i. El delta i es el cambio exacto. El diferencial es el cambio aproximado, ¿sí? De la función. Cuando yo aplico un incremento pequeño, me decían ese diferencial, a la variable independiente, ¿no? Y puedo medir eso. Entonces, fíjense acá, dice, en particular, y más en nuestro contexto de las ciencias económicas, generalmente los incrementos que yo puedo pensar suelen darse en unidades. Es decir, si yo tengo el costo y quiero un costo en un determinado punto, como bien decía el compañero, y yo en ese punto digo, bueno, ¿qué pasa si yo incremento 1? Ese 1 podría ser una unidad más, ese 1 podría identificar 1000, ese 1 podría identificar 1.000.000, pero, ¿ven? O sea, no es que yo por ahí muchas veces quiera incrementar en 0,01, salvo que esté multiplicado por miles o millones, ¿no? Entonces, fíjense, dice, en particular, si el cambio, pensando, ¿no?, en esta definición y en el concepto de diferencial, en particular, si el cambio es un incremento de la variable independiente, y el cambio es un incremento de la variable independiente, e igual a 1. O sea, yo parado en un punto fijo, quiero incrementar 1. O sea, el delta x es 1, ¿sí? El diferencial de x, o sea, el incremento en la variable independiente es 1, ¿sí? 1, el número 1, una unidad. Entonces, el diferencial queda reducido a la derivada evaluada en el punto. ¿Ven? El diferencial es igual a la derivada evaluada en el punto. Acá tenemos las fórmulas para recordar. ¿Cómo se calculaba el diferencial de una función? Diferencial de una función, ¿sí?, era derivada por el diferencial de x, ¿sí? La derivada de la función por ese delta x, ¿sí? Delta x o diferencial de x. Si ese incremento, diferencial de x, es 1, el diferencial de la función, entonces se reduce a la derivada de la función, ¿sí? Y esa derivada de la función es la función marginal. ¿Está? Entonces, teniendo presente esto, cuando yo voy a aplicar o voy a particularizar mi función marginal, lo que yo estaría encontrando es una información que va a corresponderse con el valor siguiente, ¿sí? Por esto del incremento en 1. Vamos a ver con un ejemplo, a ver si se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Creo que eso también va con lo que me decía el compañero de la derivada y el incremento del punto siguiente. Fíjense. ¿Qué se obtiene entonces cuando se deriva una función? A ver, dice, el valor que se obtiene al calcular la derivada de la función, costo, es una aproximación al costo verdadero, cuando se produce una unidad más de un cierto producto. ¿Ven? A ver si podemos con esta definición poder entrelazar todo esto que estábamos diciendo, ¿no? El diferencial, que era la derivada por el delta x, la derivada por el diferencial de x, para un incremento, para un delta x, para un diferencial de x igual a 1, el diferencial me queda reducido a la derivada. ¿Sí? Y lo que me estaba diciendo este diferencial con ese incremento en la variable independiente de 1,
me estaba dando aproximadamente cuál es el incremento entonces en la variable dependiente para un valor siguiente. Ejemplo, dice acá. Dada la función de costo total, viene siendo la misma función que estamos trabajando en el ejemplo anterior, cuarto de x cuadrado más 4x más 2. Calcular, dice, el costo marginal. El costo marginal. Bueno, y acá está una consigna por ahí que hace que yo calcule la función. ¿Sí? Como te decía hoy, por ahí es importante tener la función de costo medio. Bueno, acá nos pide específicamente que calculemos el costo marginal. Entonces, recuerda todo esto que hicimos, que definimos. ¿Cómo encuentro el costo marginal? ¿Cómo encuentro la función marginal? Dividiendo la función total. En este caso vamos a especificarnos en un costo. Nos dio costo total, nos pide costo marginal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente derivar. ¿Sí? Luego tenemos que evaluar, dice acá en el ítem B, evaluar C' de 20. O sea, evaluar el costo marginal en 20, en definitiva. Evaluar el costo marginal en 20 e indicar cuál es el significado del resultado obtenido en términos económicos. A ver, nos tomamos unos minutitos, hacemos la función de costo marginal, ítem A. Ítem B, evaluamos esa función de costo marginal para este 20. Y ahí interpretamos y leemos. A ver. Profe, ¿me podría decir cómo era la fórmula para el costo marginal? El costo marginal simplemente es la derivada de la función total. ¿Sí? Si vos Bueno, querés gracias, profe. simbolizar, es simplemente acá. La función marginal es igual a la derivada de la función. Por ahí está bueno lo que pregunta la compañera, la simbología. Si mi función es un costo, pondría CMGX, ¿no? O sea, ese CMG me va a hablar de marginal. Está bueno esto que pregunta la compañera, ¿sí? La simbología. Acuérdense, costo promedio, la rayita arriba. Y si es solamente la C, es costo total. ¿Sí? Sí, Yo no entendí bien. O sea, usted lo que está planteando es que si aumenta en uno la variable independiente, siempre va a ser la derivada de la función marginal. O sea, la función marginal lo que te va a dar es la información, ¿sí? En este caso va a ser un costo, en otro caso será un ingreso, en otro caso será un beneficio, ¿sí? De producir, vender, o no sé qué, la unidad siguiente a la que vos calculás. ¿Sí? Esto lo tendríamos que responder en el ítem B. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto de dónde sale la definición. ¿Sí? Hay una definición, una forma de abordar la marginal que simplemente es esta que vimos acá y que está subrayado. Es la derivada de la función total. ¿Sí? ¿Por qué es la derivada de la función total? Porque ella surge de esto que está acá abajo. Surge de un cálculo en un diferencial cuando el delta X es 1. O sea, de ahí lo que vos, cuando vos haces el diferencial, cuando vos calculás un diferencial, vos estás viendo cuánto varía aproximadamente la función para tu incremento. Si tu incremento es de 1, entonces vos estás tratando de ver cuánto varía aproximadamente la función para la unidad siguiente, porque tu incremento es de 1. Si estoy en 5, para la 6. Si estoy en 20, para la 21. ¿Se entiende? De ese concepto sale que simplemente es la derivada. Esta sería la justificación porque allá arriba dice que es derivada. Y también eso, ¿no? Trata de, esta aplicación acá abajo, trata de justificar y aferrarnos a que, o demostrarnos que el resultado de lo que me da corresponde a la unidad siguiente. Y eso
hay que tener cuidado cuando uno evalúa, cuando uno analiza. ¿Sí? Tenemos los resultados. Sí. Entonces, cuando encontremos la derivada, ¿reemplazamos el 20 o 21? El 20. Evaluar en 20. Y ahí charlamos. Y está buena la duda que surge ahora. Ahí charlamos por qué en 20 y no en 21. La función, el costo marginal, por ahí alguien me la dio, creo, en el chat. A ver si coincidimos con lo que dice en el chat. Un medio X más 4. ¿Me acuerdo? Bien identificado, bien simbolizado, CMG de X. Perfecto. Ese es el costo marginal. Es interesante poder calcularla. Después evalúo. Muy bien. Evalúo en 20. ¿Cuánto me da? 14. Perfecto. Ahí ya hay dos coincidencias. 14. Perfecto. Analizo ese resultado. A ver, y puedo armar alguna respuesta. Ahí miramos cómo redacté. ¿Cómo podría ser una respuesta con ese numerito 14? 14 sería la razón de cambio al vender una unidad más del producto. Ajá. En nuestra función esa razón de cambio habla de costo, ¿sí? Así que podemos especificar ahí, o si era ingreso, podríamos hablar del ingreso, ¿sí? Entonces, es el costo, ¿cómo dijiste? A ver, ahí alguien me escribió. Es el costo, bien ahí, hay participación. Es el costo de producir una unidad más de producto, perfecto. Acá yo puedo especificar. Es el costo de producir y vender una unidad más, es de 14 unidades monetarias. Bien, 14 unidades, producir una unidad más. ¿Puedo decir esa unidad más quién es? Si yo es 20 más 1, 21. Uno, ¿Sí? sería. ¿Estamos? Sin miedo. Puedo decir 21. ¿Sí? Decir una unidad más es muy general. Sería como la definición. Ahí hablo en general. Acá está especificado en 20. Bueno, hablo de 21. Preguntaba la compañera, ¿qué pasa si yo evalúo en 21? ¿Qué pasa si evalúo en 21? ¿Qué me va a decir todo este contexto? Que me va a dar el costo de producir la... 22. Exacto, que me va a dar para producir la 22. Muy bien. Estar atentos nada más acá en las consignas. Si a mí me dice evaluar en 20, yo tengo que agarrar 20 y evaluar. ¿Está? Distinto puede ser a que me diga calcular el ingreso aproximado para la unidad 20. ¿Ahí qué debería hacer? Ahí debo evaluar 19. ¿Se entiende? Porque yo quiero que, ahí me cambió el enunciado, quiero que el resultado se corresponda a la 20. Y no es lo mismo que acá que te dice evaluar en 20. Bueno, evalúo 20, corresponde al 21. ¿Se entiende? Hay que tener cuidado ahí, estar atento en el enunciado. Pero, ¿cómo dijo? ¿Puede repetir? ¿Cuándo se evaluaría en 19? En 19, si vos querés que el resultado corresponda al 20, ¿no? Eso por un lado. Si vos querés que el resultado corresponda al 20, vos tendrías que evaluar en 19. La consigna debería ir más o menos, debería decir, bueno, hallar el costo aproximado de producir la unidad 20. ¿Ves? Que no es lo mismo que te dice evaluar en 20. Hallar el costo aproximado de producir la unidad 20. ¿Se entiende? Profe, sería la palabra clave aproximado entonces, sea costo de ingreso. No, la palabra clave sería si te dice evaluar en este número o encontrar el resultado que corresponda con este número. ¿Sí? Es muy parecido, pero no es lo mismo. Si vos te dice evaluar, ¿sí? Si te dice evalúa en 20, este resultado corresponde al costo de producir la 21.
¿sí? Que no es lo mismo que te diga hallar el costo aproximado de la 20. Entonces ahí tenés que reemplazarle la 19. ¿Entiendes? Porque la palabra de aproximado, si bien es importante porque a luz, ¿sí? Era un diferencial que usa la derivada es el cambio aproximado. ¿Sí? Un diferencial. El cambio exacto era el delta I. Acá, por ejemplo, este costo marginal me va a dar el costo aproximado de fabricar un artículo adicional, después de que se hayan fabricado los primeros 20. Respondí tal cual ustedes, pero podemos poner tranquilamente, creo que en el otro ejemplo la puse, ¿o no? Esto de esa unidad siguiente, no es de las 21 primera o las 20 o las 19, ¿estamos? Costo aproximado de fabricar un artículo adicional, ¿sí? O sea, es el costo de ese artículo adicional. Profesor, ¿Sí? Individual. Sí. ¿El costo marginal siempre es creciente? A ver, hay dos personas que quieren hablar. Dijo, compañero, si preguntó el resultado. Si es siempre Sí, creciente. siempre creciente. Si fuera por 21 sería 14, 15, poniendo, ¿no? Y pues, no, va a depender por ahí de la función. Acordate que esto por ahí está relacionado a una función. ¿Sí? Hay que ver la forma de esta función. Por ahí la polinómica podemos pensar en algo. En el conjunto de la función polinómica, que esta era una parábola, ¿no? ¿Sí? Habría que ver otro tramo del dominio, ¿no? También es cierto que tenemos dominios acotados en las funciones, también te está presente en eso, ¿sí? Pero va a depender, sí, de la función, básicamente. ¿Alguien más? Había otro compañero que... Profe, yo no entendí cómo se llegó a esa función marginal. La función ¿Qué cálculo? marginal, como definimos ya, y hablamos varias veces, es la derivada de la función total. Como a nosotros nos dio la función total acá, el 2 del exponente baja y se divide con este 4 y te queda el 1 medio. Y la x con un grado menos. Entonces, 1 medio x más la derivada de 4x es 4 nada más. Y la derivada del 2 es 0. Por eso es 1 medio x más 4 la derivada, acá. Medio x más 4. Fíjense acá, costo marginal se simbolizó simplemente C'X. Vamos a volver a escribir acá CMG, así como escribió la compañera en el chat. Entonces, evaluamos en 20 porque nos decía evaluar en 20 y concluimos en que es el costo aproximado de la unidad adicional, o sea, de la unidad número 21. Podíamos tranquilamente escribir 21. A ver, había algo que tenía pensado agregar y se me fue. Bueno, después sí me acuerdo. Bien. Estamos, entonces, cuando a mí me hable de una función marginal, tranquilamente puede ser un costo, un ingreso. Vamos a ver si hay otra acá. Acá hay una de ingreso también. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, dada la función de ingreso, también tiene forma de polinomio. Calcular el ingreso aproximado. Ah, ya me acordé. Que produciría la venta de un artículo después de haber vendido 40 unidades. ¿Sí? Entonces, hallamos la derivada. ¿Sí? Hallamos la derivada. La derivada de menos x cuadrado sobre 2 más 100x. La derivada de eso es, fíjense, 2x sobre 2. Y la derivada de 100x es 100.
Acá va a cancelar el 2 con el 2 del numerador con el 2 del denominador, simplificar. Y el ingreso marginal, voy a volver a reescribir esto, ¿sí? Es menos x más 100. Voy a escribirlo como marginal. IMG, ¿sí? Ingreso marginal, que ya se entiende que es la derivada. ¿Está? Es menos 100x. Evalúo en 40, que es lo que me pide acá, el ingreso aproximado, que producirá la venta de un artículo más, ¿ven? Después de haber vendido 40. Entonces, sustituyo 40 en el ingreso marginal y me da 60. Pero sería lo mismo si agarro y sumo ese 60 al ingreso total, que sería lo mismo que reemplazar por 21 nomás. Por 41, perdón. Utilizando la función ingreso total. Sí, ¿Eso sí, lo convencí? sí, sí. O sea, yo agarro la función ingreso total y le sustituyo con 41. ¿No me daría lo mismo que hacer eso que usted está haciendo? Que de... Hay un camino. Eso era justo lo que dije ahora. Me acordé de algo que les quería decir y va por ahí. A ver si alguien puede responder si es correcto agarrar la función de ingreso y sustituir por 41. Está buena la pregunta. ¿Qué me da si yo sustituyo 41 en la función de ingreso? Sí, o sea, ahí daría el costo total, pero le restamos con la función sustituida por 40, ¿se entiende? Exacto. Eso que vos estás haciendo está bien. ¿Eso qué sería? Eso sería el ingreso exacto de la unidad 41, ¿sí? O sea, lo que dice el compañero es para calcular el ingreso exacto. El ingreso, no sería el ingreso total, sería el ingreso exacto de la unidad 41. Evaluar 41 en la función de ingreso total y restar la evaluación de 40 en la función de ingreso total. ¿Sí? Trabajar con lo siguiente, que vos en el marginal generalmente la derivada te queda más sencilla que la función original. Y vos simplemente evaluás en un solo valor y haces, bueno, las conclusiones correspondientes. ¿Se entiende? Esa sería la ventaja que te presenta trabajar con el marginal. ¿Sí? Está perfecto lo que vos estás diciendo. Ahora, por eso decíamos hoy, acá cuando yo hago la conclusión, yo tengo que poner esta palabrita específicamente, ¿no? Aproximada. ¿Sí? Entonces, el ingreso, el costo, el beneficio aproximado para la unidad siguiente. Si yo quiero el exacto, porque ojo que puede preguntar en alguna consigna, calcular el ingreso aproximado y el ingreso total, o el ingreso real, perdón. ¿Sí? O verdadero, lo que quieran. Ahí hay que hacer como dice el compañero. Hay que agarrar la función total, reemplazar en ese valor siguiente en 41 y restar la evaluación en 40. Fíjense cómo ahí ya a simple vista es un cálculo, no es complicado el cálculo, pero es un cálculo un poquito más largo que simplemente evaluar 40 en esta función, menos x más 100. ¿Sí? Esa sería la ventaja del concepto de derivada, simplemente achicarte el cálculo si querés. ¿Sí? ¿Está? A ver, ¿qué parte querés que vuelva a explicar? A ver. No, si yo quiero hacer el ingreso real, trabajo con la función total, el original. ¿Sí? Y nos pide el ingreso exacto. Pero si yo evalúo en 41, la función de ingreso total es de las 41 primeras unidades. Por eso tengo que hacer el ingreso total en la 41
y restar el ingreso total en la 40. Resto esos dos resultados. Entonces, el resultado que queda es el ingreso exacto de la número 41. Si yo utilizo el marginal y evalúo en 40, tengo el ingreso aproximado de la unidad del artículo, en este caso, 41. ¿Sí? Sí, por eso era lo que yo decía al principio. Ahí dice, si la función original no se utilizan las propiedades para derivar. Sí, ahí vos utilizás todos los mecanismos para hacer la derivada. Todo lo que vos consideres propiedades, o si es directa, si es un cociente, si es cadena. ¿Sí? Ahí se aplica todo. Por eso era lo que yo le decía hoy al principio de la clase. Acá tenemos que tener un buen manejo de las derivadas, no que después quedemos trabados en esto porque no pudimos derivar la función que nos da. ¿Sí? Concluimos entonces en este cálculo, dice, en una posible respuesta, ¿no? Son 60 unidades monetarias, 60 era el resultado, son 60 unidades monetarias aproximadamente el ingreso obtenido por la venta de un artículo adicional después de que se hayan vendido las primeras 40 unidades. O podía poner, ¿no es cierto?, como habíamos dicho ya, nombrar ese artículo por la venta del artículo 41. Y listo. Es la siguiente a 40. ¿Está? Y vuelve a dejarnos acá expresado en azul. El ingreso marginal puede interpretarse también, ¿no?, como la variación que sufre el ingreso, la variación que sufre el ingreso cuando se vende una unidad más. ¿Sí? El ingreso sufre una variación de 60 unidades monetarias. ¿Estamos? Bueno, entonces, atento a esto que agregó el compañero, era lo que yo me quedó ahí pendiente, me olvidé en el ejercicio anterior, y recordé acá y me ayudó la intervención del compañero. Entonces, si a mí me pide el ingreso exacto, ahí miro el chat, el ingreso exacto, trabajo con la función total, evalúo en la siguiente y resto la que me pide. Si me pide el aproximado, trabajo con el marginal. De igual manera, ¿no?, cuando nos pidieron la clase pasada la variación exacta de la función sería el delta i, o la variación aproximada de la función, ahí sería el diferencial. A ver qué dice. El 2 del denominador acá. Ese 2 del denominador que quedó haciendo ruido ahí, en la función original, tranquilamente lo podés tomar como menos un medio, como constante menos un medio. ¿Sí? Por ahí sería el camino más fácil, tomarlo como constante. No, es más sencillo que hacer la regla del cociente. Por ahí quisieron hacer la regla del cociente acá entre x cuadrado y 2, también sale. Va a salir lo mismo. Pero este menos un medio lo puedo tomar como constante y dice, bueno, menos un medio es constante. Entonces espera a la derivada de x cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x y ahí aparece el 2 que está arriba y el 2 que está abajo vuelve a aparecer porque es una constante menos un medio. ¿Sí? No lo tengo tipeado al ejercicio acá del cálculo exacto, pero lo podemos hacer, si quieren, con la calculadora. Cada uno lo hacemos con la calculadora, yo les indico. Y seguro René lo toma mañana en la práctica. Un cálculo del ingreso exacto, o costo exacto, o beneficio exacto, y el aproximado. Pero lo hacemos acá. Fíjense, habría que tomar la función de ingreso total, ¿sí?, y evaluar. A ver, piensen en qué vamos a evaluar. En la 40, en la 39, en la 41, en la 40. Perfecto como analizó el compañero.
Compañero decía, si acá me pide la consigna calcular el ingreso aproximado y el ingreso exacto, debería decirme, ¿no? Vamos a agregarle esta consigna a pedido de la compañera, que producirá la venta de un artículo más. Entonces me está hablando de la 41. Entonces, el ingreso exacto, yo debería evaluar la función de ingreso total en 41. ¿Sí? A ver. Evaluamos en 41 todo, ¿sí? Dice menos 41 al cuadrado. Yo lo estoy haciendo en la calculadora, no lo estoy mostrando. Y 2 más 100 por 41. Puede ser que eso... Creo que da 3.259,50. Perfecto. Eso alguien lo escribe en el chat. Ahora evaluamos en 40 y restamos esos dos valores. Alguno lo hizo en la calculadora directo, perfecto. Menos 40 cuadrado dividido 2, 100 por 40. Dio 3.200, ¿no? Sí, profe. ¿Puede ser? Bueno, ¿cuál era el primer resultado? Tenía memoria a corto plazo. 3.259,50. La Con diferencia es 50. 59,50. Perfecto. ¿Ven? 59,60 es la diferencia. O sea que el costo exacto, el ingreso exacto por la unidad número 41 es 59,60. ¿Está bien? 59,60, 59,5, bueno, no recuerdo, pero sería 59,50. ¿Sí? No sé por qué a mí me dio 60, le erré algo. 59, algo, ¿ven? Y el ingreso aproximado es 60, ¿ven? ¿Cómo aproxima? Bastante bien, haciendo un camino más sencillo, recorriendo un camino más sencillo, que es derivar la función y evaluar en 40. Listo. En cambio, fíjense qué tuvimos que hacer para hacer el exacto. Calcular en la función el 41 y calcular en la función el 40 y restar esos dos resultados. ¿Se entiende? O sea, ¿cuál es la ventaja? Encontrar un valor aproximado por un camino, en teoría, más sencillo, ¿no? ¿Sí? Alguno me va a querer buscar si por ahí después la función es complicada para derivar. Bueno, ahí como que va a quedar más complicado este camino. Pero en realidad, fíjense cómo acá simplifica el camino, ¿no? Hacer la derivada y evaluar en 40 y ya tengo. En economía, ¿no? Me podrán decir ustedes, esto por ahí me va a servir o no para hacer algunas predicciones. Como yo estaría basándome en un resultado aproximado, bueno, podría hacer una predicción si, no sé, si aumento la producción, si disminuyo, si utilizo 40, si sigo trabajando con 40, si aumento a 45, a 41, perdón, o sigo con 40. ¿Ven? Eso va a depender de otros factores o de factores complementarios que ustedes pueden analizar. Pero tener este resultado aproximado, sí, me puede ser útil, ¿no? Si quiero el exacto y es sencillo el exacto, bueno, utilizaré el exacto, ¿no? En la realidad, ¿no? Nosotros acá en este contexto de análisis matemático estamos mostrando esta ruta. Entonces, cuando pidamos en el parcial, haremos por este lado, ¿no? Igualmente, ¿no? Ojo con esto. Tiene que pedir o el aproximado o el exacto. ¿Sí? No me puede decir, calcule el ingreso exacto y yo hago por el lado del marginal. Lo estoy haciendo bien, ¿no? ¿Entiendes? Muy bien. Seguimos. Mañana igual yo ya me comprometo en que le pido a René que haga alguno con cálculo exacto y aproximado para reafirmar. Pero estuvo bueno porque pudimos corroborar, ¿sí? Con este ejemplo, lo pidió la compañera, pudimos corroborar que aproxima, ¿sí? No es que me dio cualquier cosa, me dio 59,5, 6 el exacto y 60 me dio el aproximado. El exacto, y simplemente eso, cambias la palabra aproximado seguramente por exacto, y el número obviamente, ¿no? Sería, son 59,60
59,60 o 59,50, no sé, ahí quedó una diferencia. Unidades monetarias, el ingreso exacto obtenido por la venta del artículo número 41. ¿Sí? Ahí está la diferencia entre aproximado y exacto. Esa es la diferencia conceptual. ¿Sí? El aproximado es aproximado, pero teóricamente la ruta de acceso a ese valorcito es un poco más sencilla usando la derivada. O sea que por ahí, si le tenemos miedo a derivar la función, bien. Vamos bien. Demasiado bien. ¿Quedó? ¿Estamos? Muy bien. Profe, Sí. ok. Ah, bien, justo se cortó el sí, profe. Dale. Seguimos. Esta es la que sigue. El otro tema, ¿sí? Bueno, o sea que acá básicamente vamos a ver dos temas. Si bien esa primer parte hablaba de la función media, ahí no hubo como una aplicación de la derivada, simplemente es cómo encontrar la función media, porque por ahí puede ser usada en algún ejercicio como extra, por la duda. Sí, el marginal, todo ese análisis que hicimos recién, y esta última parte tiene que ver con la elasticidad de la demanda. ¿Sí? Elasticidad de la demanda. Entonces, acá la consigna va a ser así, va a ir claro, ¿no? Va a decir calcular la elasticidad. ¿Sí? Vuelvo a lo anterior. Cuando me pide esta cuestión, y bueno, acá sí me va a decir calcular el ingreso exacto de la unidad tal, calcular el ingreso aproximado de la unidad tal, entonces ahí yo tengo que, esto era con el marginal. O por ahí tengo suerte y me dice la función marginal. ¿Eh? ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Cómo identifico? Si a mí me dice la función marginal, bueno, ya sé que era la derivada. Que corresponde al valor, lo que me da corresponde al valor siguiente del valor que me pide que evalúe, ¿no? Pero la elasticidad sí pide justamente con el nombre, ¿no? Ahora vamos a ver la consigna en el siguiente y pueden identificar también mañana en la práctica las consignas ahí para la elasticidad. Bueno, dice la elasticidad. La elasticidad precio de la demanda, ¿sí? La elasticidad precio de la demanda, mide cuánto varía la cantidad demandada de un bien cuando varía su precio. Su definición exacta es la variación porcentual de la cantidad demandada dividida por la variación porcentual del precio. Este es el autor de donde sacó la definición. Vuelvo a leer un poquito la primera parte. La elasticidad precio de la demanda mide cuánto varía la cantidad demandada de un bien cuando varía su precio. Esto de elasticidad le pusieron un nombre muy bueno. Habla de qué pasa si yo estoy acá en un contexto económico y tengo una función que puede ser, en este caso va a ser una demanda, tengo una función, y qué pasa cuando yo varío el precio, ¿no? Esto que vamos a hacer ahora nos va a permitir ver de alguna manera, cuantificar de alguna manera, qué impacto tiene la variación en mi precio con la demanda, ¿no? Cómo reacciona la demanda en función de la variación de que yo pueda hacerle al precio. Y eso me va a permitir, ¿no? En un contexto teniendo en cuenta ciertas cuestiones, decidir o no si tomo ese nuevo precio o no, ¿no? O sea, generalmente, bueno, uno por ahí pretende hacer un incremento en el precio, pero muchas veces ese incremento puede impactar, ¿no es cierto?,
de manera positiva o de manera negativa en el proceso económico, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos va a permitir calcular. Entonces, eso de elasticidad hace eso, ¿no? ¿No? Como, ¿qué pasa si yo aumento acá? Bueno, ¿cómo reacciona la demanda? Dice esta introducción teórica, dice, para convertir la curva de oferta y demanda en instrumentos útiles, se necesita saber cuánto responden estas a las variaciones de los precios. Por ejemplo, algunas compras, como ser los viajes de vacaciones, son muy sensibles a las variaciones de los precios. Otros bienes, sin embargo, pueden ser necesarios y sus compras apenas responden a las variaciones de precio. O sea, esa variación de precio, ahora vamos a ver y vamos a hacer una clasificación, ¿sí? Si esa variación de precio impacta o de qué manera debe impactar para que yo tenga cuidado o no, ¿sí? Hay una clasificación. Estas situaciones se analizan utilizando el concepto fundamental de elasticidad, que es una manera de cuantificar, ¿ven? Cuantificar un número, me va a dar un número en definitiva, la sensibilidad de la oferta y de la demanda a las variaciones de los precios, ¿no? O sea, haciendo este proceso, este análisis, nosotros vamos a poder cuantificar esta sensibilidad y poder, en definitiva, en lo que queremos, tomar alguna decisión, ¿sí? Sigo con este precio, me quedo donde ya estaba, ¿sí? Eso es lo que nos va a permitir este concepto. Entonces, acá viene la definición, elasticidad de la demanda. Esta es la definición, ¿sí? Es el precio dividido la cantidad, ahora vamos a ver cómo sería, por la derivada de la función demanda, ¿sí? El precio por la demanda, dividido la demanda por la función, por la derivada de la demanda. Entonces dice acá, la curva o la función de la demanda viene expresada como una función de P, ¿sí? Una función de P, una función del precio. X es la cantidad demandada, P el precio. Vamos a ver con ejemplos. Esta función demanda es decreciente. Entonces, fíjense, dice acá, la derivada de esa función de P es negativa. ¿Por qué? Porque si la función es decreciente, ¿sí? Imagínense en eso, si la función es una curva que decrece, las derivadas, que en realidad me medían las pendientes de las rectas tangentes, van a ser negativas, porque las tangentes tendrán pendiente negativa justamente, ¿no? El precio es positivo, la cantidad es positiva, algunas consideraciones para trabajar con nuestra función. Esta simbología, ¿sí? La profe Belma este año utilizó esta simbología, una N como minúscula, nos estaría midiendo la elasticidad de la demanda con respecto al precio. Hay otras simbologías, por ahí le ponen EDD y EDP sobre EDP, o sea, elasticidad de demanda, EDP, elasticidad del precio, ¿sí? Pueden aparecer. Vean ustedes ahí en el práctico a ver cómo se aparece o no. Pero son simbologías. La elasticidad de la demanda resulta no positiva, o sea que va a ser un valor negativo, en realidad. Para clasificar la elasticidad de la demanda vamos a tener que sacar el valor absoluto de ese resultado. Y vamos a tomar el valor absoluto, porque nos interesa en realidad si es un número entre 0 y 1, si es 1 o si es mayor a 1. Eso es lo que nos interesa, no el signo. ¿Estamos? Vamos a ver acá con algún ejemplo. Dice, la elasticidad de la demanda se puede interpretar, y acá también está bueno como poder armar nuestra respuesta, porque seguro nos van a pedir, ¿no?
analicen el contexto del problema y todo eso, ¿sí? Entonces ahí tenemos que dar una respuesta. La elasticidad de la demanda se puede interpretar como un número que indica aproximadamente la variación que habrá en la cantidad demandada, ¿sí?, por cada variación del 1% en el precio del bien, ¿sí? O sea, esta es la definición, ¿no?, de la interpretación. Cuando yo analizo un resultado, ¿sí?, cuando yo analice el número que me arroja este análisis, ¿sí?, esto se va a corresponder a ese número, me va a indicar aproximadamente la variación, ¿sí?, que habrá en la cantidad demandada, que se corresponde con una variación, o sea, con un aumento generalmente del 1% en el precio del bien. Vamos a ver después cómo está redactado en la respuesta para que tengan presente esto que se está diciendo acá en color azul. Una vez encontrado, calculado la elasticidad, evaluada la elasticidad en el valor del precio que me dice, ¿sí?, yo puedo obtener entonces un número que va a venir siendo negativo. Tomo el valor absoluto de ese número y si ese número es mayor a 1, ¿sí?, la demanda va a ser elástica. Esa es la clasificación. La demanda va a ser elástica. ¿Qué significa? Que una disminución en el precio provoca un aumento porcentualmente mayor en la cantidad demandada, ¿sí? O sea, disminuir el precio ese sería el análisis, en un 1% va a provocar un aumento porcentual que va a ser mayor a ese 1% en la cantidad demandada. También se puede leer esto de manera inversa, ¿sí? Generalmente por ahí lo que uno hace es leerla de manera inversa, ¿sí? Entonces sería un aumento en el precio, ¿sí?, un aumento del 1% en el precio va a provocar una disminución porcentual mayor en la cantidad demandada. Eso sucede cuando la elasticidad de la demanda arroja un valor cuyo valor absoluto, valga la redundancia, es mayor a 1, ¿sí? ¿Qué sé yo? 2, 3, ¿sí? 1,5. Si quieren leemos la que es menor, la tercera, y ahí pasamos a la segunda. Si ese valor absoluto del número que arroja la elasticidad de la demanda es menor a 1, o sea, entre 0 y 1, porque yo estoy tomando el valor absoluto, ¿sí?, 0,5, ese resultado me va a representar una disminución en el precio. Voy a analizarla de esa manera. Una disminución del 1% en el precio va a provocar un aumento porcentualmente menor. Esa es la diferencia. Yo aumento el precio en un 1%, disminuyo el precio en un 1% y eso me va a provocar un aumento porcentualmente menor. ¿Por qué? Porque me dio menor a un valor de 1. Por ejemplo, 0,5. ¿Sí? A la cantidad demandada. En ese caso, la demanda se dice inelástica. ¿Ya? Y si es exactamente 1, una disminución en el precio provoca un aumento del mismo porcentaje en la cantidad demandada. La demanda es unitaria, se dice en ese caso. O sea que yo hago el cálculo y me da 1, entonces el análisis sería, yo aumento el precio en 1% y la demanda cae en 1%. ¿Sí? O disminuyo el precio en 1%, la demanda aumenta en 1%. Y ahí no demanda la elasticidad es unitaria. ¿Sí? La demanda tiene elasticidad unitaria.
¿Estamos? Entonces, ahora vamos a ver cómo aplicar la fórmula. Vamos a revisar la fórmula para tenerla presente. Pero básicamente el resultado que me da, tengo que tomar el valor absoluto de ese resultado para poder clasificar. Si es un número mayor a 1, el valor absoluto de la elasticidad es un número mayor a 1, es elástica. Si es perfectamente 1, es unitaria. Y si es menor a 1, es inelástica. Entonces, fíjense cómo ese numerito que me dio, lo voy a pensar en porcentaje. Y va a influir en esto que decía acá, ¿no es cierto? En el anterior, en esa sensibilidad, acá, en esta sensibilidad de la demanda. ¿Sí? ¿Qué tan sensible es? Entonces, vamos de vuelta. Si el número es mayor a 1, por ejemplo, un 5, ¿sí? Esa va a ser la sensibilidad, va a ser un 5% de sensibilidad que va a tener la demanda. Entonces yo, por ejemplo, si sigo este enunciado, diría una disminución en el precio del 1% provocará un aumento de 5% en la cantidad demandada. Entonces fíjense cómo la cantidad demandada se interpreta por lógica nada más que tiene un aumento o una influencia porcentualmente mayor a la del precio, porque el precio siempre, como está fijado acá arriba, ¿ven? Hice la definición, varía en un 1%. El resultado que me da va a influir en la demanda. ¿Sí? Si es mayor a 1, va a ser elástica. Si es menor a 1, va a ser inelástica. Vamos a un ejemplo. Dice, supongamos que ahí tenemos nuestra función de demanda. ¿Ven que viene una función en función, valga la redundancia, en función del precio? Un cuarto P cuadrado menos 30P más 800. Esa es mi función de demanda. Es la demanda de un cierto bien. Y acá viene la consigna, ¿ven? Calcular la elasticidad cuando P es igual a $20 y clasificarla. Justificar su respuesta en términos económicos, ¿sí? Muy parecida a esto sería la consigna si es que me aparece en el parcial, ¿no? Acá me va a decir el nombre elasticidad, ¿sí? Me va a dar un valor de P específico y me va a pedir, me va a solicitar que yo analice ese resultado. Entonces, para calcular la elasticidad, nosotros vamos a aplicar la fórmula. Necesito un valor de P para hacer la evaluación y ahí poder encontrar el valor numérico, ¿sí? Que me va a permitir, en definitiva, poder clasificarla. ¿Estamos de acuerdo? Y esa clasificación, ¿sí? La voy a poder analizar con ese número que me dio y el contexto del problema, ¿no? Entonces, fíjense. Paso 1, hay que calcular la elasticidad. ¿Sí? Hay que calcular la elasticidad. Entonces, acá tenemos la fórmula de cálculo, P sobre P, la P de la variable P, ¿sí? Que es el precio, sobre la demanda. ¿Ven? Entonces, fíjense cómo acá empieza a ser el reemplazo. P sobre la función demanda. Por la derivada de la función demanda. Esto que está acá sería la derivada de la función demanda. Acá tenemos la demanda. Si derivamos la demanda, ¿no es cierto? Un cuarto que es constante, baja el 2 se simplifica con el 4, sería un medio P. Ahí está un medio P. Menos 30P si derivo me queda 30 y 800 si derivo me queda 0. Entonces, la derivada es un medio P menos 30. Esto acá sería la primera parte, ¿sí? La primera igualdad correspondería a la elasticidad de la demanda para este contexto, para esta función. Profe, ¿y qué representa la D? P. Derivada.
la función con respecto a P. Derivada de la función con respecto a P. ¿Sí? Voy a ver si está, creo que está acá. No, voy a aclarar eso, ¿sí? Para más vale que sobre y no que falte. Voy a aclarar esa simbología, ¿sí? Así queda clarito. Claro esa simbología. Entonces, fíjense, P, la variable P, demanda, la que me da en la consigna, ¿no? Divido la función demanda por la derivada de la función, ¿sí? Este reemplazo, si bien acá, si alguno quiere, puede multiplicar, si quiere expresar por ahí de una manera resumida, si se quiere, puede multiplicar P, ¿no es cierto? Distribuir acá un medio P cuadrado menos 30P, no sé. Y tiene la elasticidad, la función elasticidad. Esa sería la función elasticidad de la demanda con respecto al precio. ¿Está? Pero fue una consulta. ¿Y de dónde sacó los Sí. datos para un medio P menos 30? Un medio P menos 30 es la derivada de la función demanda. Medio P menos 30 es la derivada de la función demanda. Derivé, ¿sí? Voy a agregar acá cálculo auxiliar de la derivada. Ahí está. Fíjate, un cuarto P cuadrado, si derivamos, un cuarto es constante, espera a la derivada. Está multiplicando. Cancela con el 4, por eso dice un medio P. Derivo el segundo miembro, el segundo término que es 30P. Si yo derivo es 30. Y 800 si derivo es 0. Por eso la derivada es un medio P menos 30. ¿Ahí está? Profe, y eso estaría, como dice, derivada de P, estaría sobre 1, ¿no? Sí, estaría siendo sobre 1. Sí, sí, sí. El cociente sería sobre 1. Denominador. Sería la función elasticidad. Una función. Después me pide que yo evalúe para un determinado precio. Esto puede variar. Puede ser 20, puede ser 5. ¿Sí? Puede ser un valor de precio, ¿no? No cualquier valor, pero no va a ser negativo, digo, pero puede ser un valor distinto a 20, ¿no? Por ende, ¿no? Evalúo 20, ¿sí? Sobre un cuarto 20 cuadrado, 30 por 20, más 800. Evalúo, eso está multiplicado a un medio por 20, menos 30. Chequen un poquito este cálculo, ¿sí? Nos tomamos ahí un minuto, no sé lo que necesiten. Chequen el cálculo a ver si da menos 1,33, para que queden tranquilos. ¿Da así? Rapidísima la humildad. Muy bien. Menos 1,33. ¿Estamos hasta acá? Siempre el coeficiente de elasticidad es el valor absoluto. Para poder clasificarla, yo voy a tomar el valor absoluto. Siempre va a ser negativa. Voy a esperar que me dé un resultado negativo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, fíjense, acá ya está la respuesta, pero yo puedo analizar. Fíjense, a ver, dice la consigna. Calcular la elasticidad. Ya está. Cuando P vale 20, ya está. Este sería el valor de la elasticidad. Cuando P vale 20, clasificarla. La clasificación está acá abajo. Fíjense, si n, el valor absoluto de la elasticidad, la tomo como el valor absoluto de menos 1,33, ese valor absoluto de menos 1,33 es mayor a 1. ¿Qué clasificación arroja? La demanda es elástica, ¿no? Estamos acá en este primer caso. Seguramente si yo... Ay, perdón, para atrás. Seguramente si yo a esta misma calculo la elasticidad para otro valor de P, para otro precio, no sé, 4, un precio de 4, evalúo y veo si me sigue dando elástica o si por ejemplo, pueda cambiar a inelástica o pueda darme unitaria. ¿Se entiende? O sea, cambio el valor de P, posiblemente cambie el valor, la clasificación de la demanda.
¿Estamos? Ahora leo el chat y ahí miramos lo que está en rojo, que sería la interpretación. Sí, fíjense ahí pone la compañera pone una opción, ¿sí? Menos x sobre f de x, y todo eso sería por f' de x, ¿no? Todo eso se entiende, esa multiplicación iría a toda la primer parte. Que para acá sería menos p, lo único que está agregando es un menos p sobre la función de p por la derivada de esa función p. Va a estar escribiendo básicamente lo mismo, salvo que pone un menos. Ese menos lo que hace es que el resultado me dé en positivo. O sea, esa intervención que ella hace ahí en su fórmula hace que el resultado sea positivo. Entonces, como que lo que yo estoy haciendo es ya calcular el valor absoluto. Muchas veces también se pone el símbolo de valor absoluto, ¿sí? Y ya se pone el resultado en positivo, ¿sí? Ahí yo le pondría el símbolo de valor absoluto, ya, porque vos ya cambiaste el signo a positivo, ya te va a dar en positivo ese resultado, va a corresponderse con el valor absoluto, ¿sí? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la definición es esta, ¿sí? Ese menos que le estás incorporando ahí es para que el resultado sea positivo y vos ya lo puedas pensar ahí. Entonces, fíjense un Profe, poquito. usted dice Sí, ponerle el signo de valor absoluto a n. a n, sí, también puede ser, ¿sí? Entonces ya ese resultado acá al final va a ser positivo. Lo que a vos te va dando acá en este cálculo siempre va a estar la barra, ¿no? La barra valor absoluto acá, la barra acá, y el resultado de la barra, el último resultado, 1,33. ¿Sí? A ver. Bien. Ahí ya está leyendo el enunciado. No entiendo por qué va 20,2. Fíjense. Este número, menos 1,33 para nosotros acá, en este contexto, con este valor de P, con esta función, menos 1,33, muestra que cuando el precio es de $20, ¿sí? Nos fijó a nosotros acá, un aumento del 1% en ese precio, es decir, $20,2, o sea, el precio 20 aumentado en 1%. ¿Sí? Creo que en el chat escribieron eso recién. A ver. Profe, como que hubo un aumento del 1% en el precio. Exactamente, ese es el 20,2. El precio aumentado en un 1%. O sea, poner el precio a $20,2, ¿sí? Producirá una reducción aproximada de 1,33% en la cantidad demandada. ¿Sí? ¿Ven cómo este número que me da acá, yo utilizo en porcentaje para hablar sobre esa sensibilidad que tiene la demanda? Profe, ¿y por qué Fíjense, sería una reducción? porque cuando vos aumentás el precio, generalmente reduce la demanda. Aumento el precio, ¿sí? Y la demanda cae. Entonces, el aumento de mi precio también lo puedo leer, al revés, ¿no? Si yo disminuyo el precio en un 1%, debería calcular cuánto sería, ¿sí? Ahí yo leería que va a producir un aumento aproximado de 1,33% en la cantidad demandada. ¿Sí? ¿Ya? Fíjense cómo ese precio siempre va a ser un aumento o una disminución, depende del análisis que ustedes hagan, del 1%. ¿Sí? Y este resultado que me da a mí es cómo impacta en la demanda. ¿Va a aumentar o va a disminuir? Dependiendo cómo lo están encarando en el análisis ustedes.
la cantidad demandada. Fíjense que es elástica y lo que hace es la demanda, ¿ven? Lo que decía hoy en la clasificación, la demanda tiene una sensibilidad mayor en porcentaje al aumento, ¿no? Si es inelástica, pasa justamente lo inverso. Aumento en un 1% y el porcentaje que me da, como es un valor menor a 1, entre 0 y 1 es 0, por ejemplo, 0,5, dijimos hoy. ¿Ven? Entonces, aumentar mi precio en un 1% va a producir que la demanda caiga en un 0,5%. O sea, aumento yo en 1% y la demanda es sensible también, pero en un porcentaje menor al que yo aumenté. Eso es si es inelástica, ¿ven? Profe, pero no sería Sí. menor a 1 menos 1,33. Claro, pero vos tomás el valor absoluto. ¿Eh? Lo que vos haces ahí, por ejemplo, es también esto de jugar con cómo encaro la definición. Si yo hablo de aumento el precio, ¿sí? Ahí cae la demanda. ¿Sí? Si yo disminuyo el precio en un 1%, ahí aumenta la demanda en 1,33%. Profe, o sea, menor a Sí. 1 sería cuando aparece un resultado de 0,5, por ejemplo. Exacto. 0,5, 0,7, 0,9. Ahí ya se va a hacer inelástica. Y el análisis, la interpretación es inverso. El análisis o la interpretación es esto, ¿no? Lo que cae, si vos aumentás en un 1%, lo que cae la demanda es un porcentaje, porque puede ser 0,9, menor a lo que vos aumentaste el precio. Aumentaste 1% y la demanda cayó un porcentaje menor a ese aumento de precio, ¿no? ¿Está? Por ahí si es un número más, el 1 quedó medio, el 1,33 quedó ahí cerquita del 1, pero a veces le puede dar un 5, por ejemplo, ¿sí? Entonces te dice, bueno, vos aumentás, no el análisis, vos aumentás en un 1% el precio, pero tu demanda cae en un 5%. Entonces como que duele un poco más, ¿no? Si uno habla de, si analiza después otras cuestiones. Si uno relaciona, ¿sí? Acá no está escrito, pero si uno relaciona esto con el ingreso, hay una relación entre el tipo de elasticidad y el comportamiento del ingreso. Si mi demanda es inelástica, ¿sí? El ingreso crece. ¿Por qué? Porque si mi demanda es inelástica, el ingreso crece. ¿Por qué? Porque yo estoy aumentando el precio, pero la sensibilidad de la demanda es en un porcentaje menor a mi aumento de precio. Es como que aumenté el precio, no les dolió a los que compraban, ¿se entiende? Entonces, ese aumento de precio, una demanda que no se ve un impacto tan fuerte, me va a permitir obtener un mayor ingreso. En cambio, si yo tengo un comportamiento de la demanda elástica, aumentar en un 1%, me va a producir que la demanda caiga en un porcentaje mayor a ese 1%, y eso va a afectar en que el ingreso va a disminuir, ¿no? ¿Está? Una relación ahí para que la puedan tener. Bueno. Y esta creo que, ahí está. Esta era la última. Así que bien, entonces, atento a la consigna. Va a decir calcular la elasticidad. ¿Sí? Encuentro la función elasticidad, la dejo ahí. Me va a dar un valor de precio. Cuando yo aplique, cuando yo reemplazo, sustituyo ese valor del precio, voy a obtener el resultado, ¿no? Que si trabajamos con esta función, como decíamos acá, la definición va a ser un valor negativo. Yo voy a tomar
valor absoluto para saber si es un número menor a 1, si es 1 o si es mayor a 1, y poder clasificarla en inelástica, unitaria o elástica, según esto que dije recién. Y a su vez, tengo que poder armar esta respuesta, esta justificación en términos económicos. Pueden basarse tranquilamente en este análisis o teniendo en cuenta también esto que dice acá, ¿no? De acuerdo a cada una de ellas, esto es lo que va haciendo acá. Y la podemos leer, ¿no es cierto?, de dos maneras. Aumentando el precio, pero calculen también, ¿ven? Como por eso decía alguien ahí en el chat, ese 20,2, porque ese es el nuevo precio teórico. Estaba en 20, y esto que me mide, no perdamos de vista qué es lo que va a ofrecernos el cálculo de la elasticidad. ¿Sí? El cálculo de la elasticidad decía en ese inicio, decir, bueno, para una determinada variación en el precio, dice así, porque puede ser un aumento o una disminución. Una variación en el precio me permite cuantificar cómo impacta eso en la demanda. ¿Sí? Si le gusta o no y cuánto, ese numerito en porcentaje, cuánto le gusta o cuánto no. Y eso después me puede traer algún efecto positivo, algún dolor de cabeza en el contexto donde estoy, ¿no? Puede aparecer un porcentaje distinto de 1%, no, porque en el precio, esa es la definición, el precio aumenta en 1%, ¿sí? Esa es la definición. Tu aumento de precio es fijo en este tema, en este contexto. El aumento de precio es fijo 1%. Que puede variar es el resultado que me va a dar ese cálculo, ese reemplazo de P, ¿sí? Y eso va a corresponder al aumento o la disminución, depende de cómo encare la respuesta, en la demanda, ¿sí? Si yo hablo de aumento, pusiste vos la palabra aumento, un aumento de un 1% va a producir una caída, en este caso, de 1,33% en la demanda. ¿Sí? ¿Está? O sea, este número que me da el sustituir el valor del precio en la elasticidad tiene que ver con eso, me permite, por eso decía la definición arriba, cuantificar cómo influye, cómo reacciona la demanda. Acá no lo tengo, por ahí René mañana lo calcula, pero prueben otro valor de P, ¿sí? No sé, pruébenle un P igual a 5, a ver qué pasa. ¿Sí? Y ármense un enunciado para acá. Igual René seguro mañana lo va a tomar también. Algún ejercicio con 2 o 3 valores le voy a decir que tome y que puedan armar esto, ¿no? Entonces, acuérdense que por ahí en lo teórico tenemos poco tiempo, entonces vamos distribuyendo la presentación del tema, el análisis y muchos ejemplos por cuestión de tiempo no podemos. Pero bueno, está lo básico, aplico la fórmula, evalúo, analizo el resultado con valor absoluto y la clasifico. Y después tengo que poder contextualizar ese resultado de acuerdo también a la clasificación que di, ¿no es cierto? Poder armar esa respuesta que está acá, figura en rojo, ¿no? Bueno, chicos, esto era lo que está previsto para hoy. No sé si quieren volver sobre algo, si no, ya estaríamos. Profe, yo tengo una pregunta que por ahí no se calcula la derivada de un logaritmo. Es 1, por ejemplo, 1 sobre x, si es logaritmo natural de x. Si es logaritmo de x, es 1 sobre x. Y si es logaritmo de y, se tiene que multiplicar por y'. Ahí sería 1 sobre y por y'. Bueno, muchas gracias. Solamente cuando ¿Sí? es y. Solamente cuando es y, porque ahí entra a jugar la implícita. Y esa y es una función que vos no conocés, implícita. Claro. Una función. Entonces vos decís,
1 sobre el argumento es 1 sobre i. Tienes cadena, entonces multiplicás por la derivada de esa función i que no conocés quién es. La i esa como que es fantasma, no la conozco. ¿Sí? Entonces queda expresado. Claro. Si fuera, por ejemplo, logaritmo de x cuadrado más 5x, sería 1 sobre x cuadrado más 5x por la derivada de ese x cuadrado más 5x. Y eso es lo mismo que decir 1 sobre i por i'. Bueno, muchas gracias. Se queda expresado y por i'. 1 sobre i por i'. Bueno, Entonces, si es una función en x, 1 sobre el argumento por la derivada de ese argumento. ¿Ahí está? bueno, muchas gracias. Bueno, chicos. ¿Estamos entonces? Bueno, arreglo lo que estuve viendo ahí que se puede mejorar en el Power. Sí, algunas indicaciones.